En su Biblia en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 1. Segunda de Timoteo 1. Voy a hacer la lectura de los versículos 1 a 7. Segunda de Timoteo 1, 1 a 7. Dice la palabra del Señor así. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo. Gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primeramente en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hasta ahí la lectura de la palabra. Voy a repetir solamente un versículo que es el 7, que dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ya sabe usted que el canon bíblico del Nuevo Testamento está perfectamente estructurado, no de manera cronológica, como hemos mencionado en alguna ocasión, sino más de manera canónica, empezando quizá por lo que es más importante, que es los evangelios, es decir, el inicio de la vida de Jesús, narrada por los evangelistas, muy particularmente Mateo y Lucas, de manera cronológica, muy ordenada, nos van llevando como de la mano en la historia de los acontecimientos de la vida de Jesús desde su niñez. Ya luego Marcos tiene otra intención, empieza con las profecías de Isaías y luego de repente ya entra con Juan el Bautista. Y Juan, que tiene como propósito fundamental hablar acerca de que Jesucristo es el Hijo de Dios y que creyendo en Él tengamos vida en su nombre, tiene como propósitos específicos. Luego entonces está Hechos y de ahí vienen las cartas paulinas, las generales y las pastorales. Las generales es a toda una región o a una ciudad en particular, pero las pastorales son a personas muy específicas. De ahí Pablo a Timoteo, Pablo a Tito, Pablo a Filemón. Es decir, hay cartas muy pastorales que son dirigidas a personas que fueron quizá pastores de alguna de las iglesias a las cuales él ya les había escrito, en ese momento o en algún momento de su propia historia, como es el caso de Timoteo. Luego ya vienen las cartas universales, que son cartas escritas para otras personas y por otras personas, y desde luego el Apocalipsis. Dentro de la estructura canónica del Nuevo Testamento están pues las cartas pastorales. En algún momento los que se dedican a hacer el canon bíblico, cuando encuentran estas cartas pastorales, las acomodan en un orden, insisto, no cronológico, sino canónico, para que estén acomodadas juntas. Así está primera y segunda de Timoteo y Tito. Luego Filemón. Están pegadas las cartas pastorales paulinas, porque también hay algunas pastorales de Juan, primera, segunda y tercera de Juan y la de Pedro, pero estas tienen un carácter más personal. Bueno, pues estas cartas que están aquí son pastorales porque es la preocupación del apóstol a una persona en lo particular, no a un grupo de personas, sino que está haciendo mención a una persona específica, haciendo demandas específicas de conductas cristianas y de lo que debe de hacer al interior de la iglesia, donde incluso Pablo los ha puesto, los ha dejado para que ministren. Un poco en Filemón no tenemos mucha idea si Pablo lo puso en alguna iglesia, pero de Tito y de Timoteo sí que tenemos idea de dónde estuvieron. Tito en Creta, Timoteo en Éfeso. Sí sabemos por el testimonio del mismo apóstol Pablo en sus cartas pastorales y por supuesto también en las cartas generales. Está instruyendo pues en tareas muy específicas, muy concretas, preocupados por ellos. Lo que tienen que hacer, tenemos que pensar que Timoteo, particularmente, Tito también, pero Timoteo es joven.
Un joven como de 35 años, tampoco es como en nuestro tiempo un joven de 18, de 19, no, es un joven como de 35, pero es joven en el ministerio, joven en su edad, con cierta tendencia a caer incluso en alguna situación como la vamos a ver ahora, pero sin duda alguna un hombre que tuvo una relevancia importante porque de alguna forma toma la estafeta del apóstol Pablo, particularmente en iglesias como la iglesia de Éfeso. Pablo le va a entregar la estafeta a Timoteo para que él continúe el trabajo y le da instrucciones muy específicas al respecto de su labor pastoral. Él tenía algunos problemas. Timoteo estaba con algunas situaciones que vamos a ver ahorita. En medio de todo esto, empieza esta maravillosa carta que es la segunda. Aquí sí está cronológicamente acomodado. Primero escribe la primera, luego entonces escribe la segunda. Le escribe a Timoteo esta segunda carta con algunas preocupaciones. Desde luego con agradecimientos al Señor por haberle conocido, porque acordarse de él le llena de gozo, ¿verdad? Pero además tiene una preocupación que es el tenor prácticamente de toda la carta. De ahí que él escribe, Pablo, el versículo 7, para que tengamos un poco la idea de qué versículo puede ser como central en el capítulo 1 y central prácticamente en toda la carta. La mayoría de los exégetas coinciden en que el versículo 7 del capítulo 1 es central en el pensamiento del apóstol Pablo para Timoteo en esta segunda carta. Así que entonces observemos el versículo 7, veamos lo que dice el versículo 7 y de ahí vamos a tejer alrededor de este versículo algunas de las cosas que el apóstol le dice a Timoteo. Este versículo 7 que escribe el apóstol está haciendo una frase conclusiva, ¿no es cierto? Está concluyendo. Está llegando al fin de un pensamiento. Está empezando con la palabra porque, ¿verdad? Porque no nos ha dado Dios. Está diciendo por qué esto. Ahora, este porque es una expresión causal. Acuérdense que todas las expresiones causales tienen es una causa-efecto, ¿verdad? Hay algo que la causó y aquí está el efecto. Es una frase causal. Y está diciendo, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amados hermanos, hemos tenido a lo largo de la historia como creyentes, como presbiterianos, ¿no? O como creyentes, la iglesia de Cristo en el mundo, tenemos esta tendencia a descontextualizar pasajes. Y de ahí que tomamos textos y los acomodamos a nuestras circunstancias y los hacemos como amuletos o como frases que nos pueden sacar de un apuro o que nos hacen sentirnos muy bien, como si estas frases que de repente salen en las redes sociales, solo la frase ya pareciera ser que tiene un efecto extraordinario en nuestra vida ordinaria. Esta frase es una de ellas. Otra frase es: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo no se aventura, ¿verdad?, a hacer cosas porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, ¿verdad? Voy a hacer cualquier cosa y la puedo hacer porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero la Biblia no habla de esto. Está totalmente descontextualizado cuando pensamos de esta manera, ¿no? Alguna vez predicando de ese texto, decía, si alguna persona va en la calle y dice, me voy a pasar el alto porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, está haciendo o está teniendo una aplicación, una interpretación errónea y, por supuesto, utilizando la Escritura para sus propios propósitos maléficos, malvados, ¿no? Bueno, pues como esto, el uso del Salmo 23, del Salmo 90, 91 y algunos otros textos de la Biblia que son usados como amuletos, este es uno de ellos. Cuando de repente tenemos una situación, ¿verdad?, adversa en nuestra vida, entonces puede venir a nuestra mente, los que han estudiado un poco más estas frases, este pasaje, ¿verdad? Bueno, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Y decimos, yo no voy a tener miedo, ¿verdad? No voy a tener miedo. Y yo recuerdo que cuando era pequeño pasaba por una calle donde había perros que eran muy bravos, ¿no? Y yo me acuerdo que mi mamá tenía este texto y yo decía, porque Dios no me ha dado espíritu de cobardía. Voy a enfrentar a los perros con valor, ¿no? Y pues así, ¿no? Y entonces encontrábamos circunstancias en nuestra vida y decía, Dios no me ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y lo empezamos a descontextualizar y a usar como un amuleto para aquellas cosas que nos daban miedo o que tenemos temor. Yo no soy un cobarde, soy fuerte en el Señor. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que Dios no me ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio.
La gran pregunta que hay entonces es, ¿esto es lo que el texto quiere decir? ¿El texto nos quiere llevar para que podamos enfrentar nuestros miedos? ¿Eso es lo que el texto dice? ¿Hacia allá nos quiere llevar el apóstol Pablo inspirado por el Espíritu Santo? Es no tengan miedo ante ninguna circunstancia porque el Señor los ha equipado, ¿verdad? Con poder, con amor y con dominio propio. ¿Esto estará diciendo el texto? Desde luego que no podemos descartar que el Señor sí que nos da, ¿verdad? Poder, amor y dominio propio. Sí que nos da. Ciertamente no debemos de tener temor de las circunstancias del mundo porque Él estará con nosotros. Es verdad. Pero el texto está aplicado correctamente ante cualquier circunstancia. La respuesta es que no. Para que nosotros podamos entender ese versículo que rige el pensamiento paulino a la carta a Timoteo, tenemos que ver un poco el contexto. ¿Qué está sucediendo alrededor? ¿Por qué llega a esta conclusión el apóstol? ¿Por qué está diciéndole a Timoteo que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio? Bueno, pues lo dice por la actitud de Timoteo. Timoteo está teniendo una circunstancia particular en su propio ministerio, una circunstancia no buena, no positiva. ¿Qué circunstancias se estaba presentando en Timoteo? Ese evangelio el cual había aprendido, ese énfasis de predicar el evangelio, la instrucción que había recibido del apóstol Pablo de preparar a los ancianos y a los diáconos, de tener cuidado de las viudas, de predicar la sana doctrina, todo eso que él empezó a hacer y que seguramente con mucho entusiasmo lo hizo, empezó a decaer. Al grado de que se empezó a avergonzar del Señor y de Pablo. Dice el versículo 8. Por tanto, dice él, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo. Estaba pasando algo. Timoteo estaba avergonzándose de dar testimonio de su Señor, de Dios, de Jesucristo. Y estaba avergonzándose de Pablo. Posiblemente Timoteo haya pensado, por algo estará Pablo en la cárcel. Estoy haciendo una especulación absurda, peligrosa, no se vayan con esto, pero pudo haber pasado muchas cosas por la mente de Timoteo. ¿Por qué está en la cárcel? ¿No? O cayó en el error de decir, yo no conozco a Pablo, por temor posiblemente, pero estaba avergonzándose. Pero lo peor del asunto es que estaba avergonzándose de dar testimonio de su Señor. Tenía pena, estaba avergonzándose. Pablo le dice, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo. Por otro lado, le dice, participa de las aflicciones por el Evangelio. Es posible que no estuviera ya participando de las aflicciones del Evangelio. Había entrado en una zona de confort posiblemente, y ahora ya no quería hacer, o ya estaba costándole trabajo seguir su ministerio. La demanda que el Señor le había dado, esa tarea que el Señor le había dado a través de Pablo, la estaba reteniendo. Ya no estaba teniendo esta fuerza para trabajar en el Evangelio, para trabajar exactamente como Pablo le había encomendado. Le estaba dando vergüenza. No podemos juzgar a Timoteo tanto, ¿no es cierto? Porque nosotros tenemos un poco la situación parecida, ¿no? A veces entramos al ministerio, alguna tarea, alguna cosa, ¿no? Con muchísimas ganas y ahí vamos, ¿verdad? Y de repente, ¡pum!, caemos. De repente bajamos la guardia. De repente ya no hacemos, ya dejamos de hacer. Y viene el exhorto del apóstol Pablo a Timoteo y a nosotros como lectores implícitos. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. No te avergüences. Había un problema muy serio. Ante este panorama, evidentemente no tenemos que juzgar demasiado a Timoteo, porque Timoteo era joven, que no debe de ser excusa, por cierto, pero era joven, inexperto, por cierto, y que lo habían dejado en una iglesia extremadamente complicada, la iglesia de Éfeso. Por otro lado, estaba enfermo. Tenía una dolencia en su estómago que no le dejaba como estar en paz, tanto así que Pablo tiene que recomendarle alguna cosa, ¿no? Un poco de vino para sus malestares estomacales. Tenía un problema Timoteo de esta naturaleza. Tenía el problema de que seguramente los ancianos de la iglesia de su época, o los que estaban a cargo del liderazgo, estaban encima de él. Y quizá tenía un poco temor a este tipo
a este tipo de cosas. Es muy probable entonces que él haya tenido una situación verdaderamente difícil en su ministerio. No lo podemos juzgar. Y entonces cayó en este error. Pero ante esto, para llegar a por qué le dice Pablo que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, ¿en dónde está el problema? En su vergüenza del Señor y del apóstol Pablo. Y entonces regresamos al principio, casi al principio de este texto, ¿verdad? Y Pablo le va a decir algunas cosas que son importantes, que le van a llevar de la mano para llegar a su pensamiento central del versículo 7. Le recuerda esa fe genuina y auténtica que había recibido por instrucción de Loida y de Eunice. Es decir, ¿verdad? Le hace recordatorio de una fe no fingida, que había en Loida, que había en Eunice y que ahora también estaba en él. Algo que tenía muy importante Timoteo y que Pablo le dice, no le cae encima con regaños, ¿verdad? Sino que le hace recordar una fe auténtica, no fingida. El apóstol Pablo da testimonio escritural de que Timoteo era un auténtico creyente en el Señor. Tiene una fe no fingida. Una fe que había venido como resultado de la predicación del evangelio allá en Listra, que Pablo había llevado el evangelio a la abuela y a la mamá, y que ellas a la vez desde pequeño, antes de que Pablo llegara, le empezaron a instruir en la palabra del Señor. Luego entonces les predicado el evangelio y él obtuvo una fe no fingida. Dice en el 5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, dice, y estoy seguro que también en ti. Cuidado, Timoteo, te recuerdo, cualquiera de nosotros que tenemos un ministerio, que tenemos un trabajo, que estamos con un corazón regenerado, que servimos al Señor, que debemos hacer lo propio, no, nosotros no tenemos una fe fingida, o por lo menos no lo creo. Los que hemos sido salvados por Cristo y tenemos el testimonio del Espíritu Santo en nuestro corazón, tenemos una fe auténtica. Pero que, por cierto, puede disminuir y hacer que nos avergoncemos del Señor. Le recuerda Pablo a Timoteo, tienes una fe no fingida. No es una fe heredada, la fe no se hereda, pero ciertamente el Señor utilizó a Loida y a Eunice para que también le compartieran y le impusieran esta fe, luego la predicación del apóstol. Esta fe era auténtica, esa fe la tienes, esa fe ahí está. Por esto es importantísimo tu tarea en esa santificación, en esa fe, en esa condición de santo. Si él hubiera tenido una fe fingida, no hay manera, ¿no? Hay un dicho que dice, no lo calentamos ni sentándolo en un anafre. No hay forma, no hay. Pero ante una fe no fingida, ante una fe auténtica, le dice el apóstol, te aconsejo, y no le dice te exijo, no le cae encima, ¿verdad? No le llega con la espada desenvainada, con amor, porque es su hijo espiritual, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por imposición de mis manos. Le dice que le aconseja que avive el fuego del don de Dios que está en él por la imposición de sus manos. Ese término, avives el fuego del don de Dios, no es mucho de nuestro lenguaje, ¿no? Diríamos nosotros, eso suena muy pentecostal. Avive el fuego, ¿verdad? Como que no nos suena, ¿no? Pero es hermosa la frase y necesario el entendimiento de la frase. Lo que está diciendo el apóstol Pablo entonces es que debe de estar cuidando, avivando, alimentando aquella gracia recibida por la fe y que él tiene y que no tiene que ver con otra cosa que la santificación del creyente. Ustedes saben como yo en la doctrina maravillosa de la santificación que el Señor cuando nos salva nos hace santos, ¿verdad? Nos declara santos. Ahora van a ser santos. Ninguno de nosotros podemos autodeclararnos santos, escogidos por Dios, sino que el Señor nos declara santos. Una vez que nos declara santos, nos da los medios de gracia para que crezcamos en la santificación y que al crecer en la santificación tengamos nosotros, no nivel, no quisiera hablar de niveles de santidad, pero que vayamos creciendo en santidad.
El proceso de santificación, por otro lado, es una responsabilidad del creyente. El Señor nos da santo, pone en nosotros el querer como el hacer, nos da todos los recursos espirituales, es nuestra responsabilidad hacer. El Señor no va a orar por nosotros, no va a leer la Biblia por nosotros, no va a hacer la obra por nosotros. Ese proceso es nuestro. Es nuestro. No va a venir a la iglesia por nosotros. Es nuestro, no va a tomar los sacramentos por nosotros. Y cuando nos da los medios de gracia, cuando nos hace santos y nos pone en este proceso de santificación, está poniendo el poder del Espíritu Santo en nosotros. No es un poder sobrenatural, no es un poder que nos hace brincar o tirarnos al piso, es un poder espiritual que viene del corazón del hombre, ¿verdad? Y que nos hace a nosotros tener el fuego del Espíritu. Cuando hablamos de esto, el apóstol le dice entonces a Timoteo, yo te aconsejo que lo avives. Ahí está, ¿verdad? Ahí está. Avívalo, avívalo. Como cuando le soplamos al fogón para que el fuego se avive. Avívalo, no préndelo, no inícialo, no recibe lo que perdiste, no, aviva el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Timoteo había sido regenerado por el Señor, Pablo lo sabía, y Pablo le tiene que recomendar a Timoteo ese espíritu que está ahí, ¿verdad? Ese don que está ahí, ese fuego del don de Dios que está ahí, tienes que avivarlo, es tu responsabilidad. Deja de hacer lo que no te sirve y ponte a hacer lo que te sirve. Deja de estar avergonzándote del Señor y de mí y pon manos a la obra. Avívalo, el fuego del don que hay en ti. Fíjense que últimamente, en las reuniones de oración a la cual usted no viene, no se conecta, hemos estado orando por avivamiento. Esa es una palabra que a veces también nos suena medio pente, ¿no? O sea, no es nuestro lenguaje, pero qué necesaria es. Avivamiento. ¿Sabe cómo oramos, Señor? Aviva a tu iglesia. Aviva el don de Dios que está en la iglesia. Aviva. La iglesia necesita ser avivada. Necesita recordar que tiene una fe no fingida. Necesita recordar que el Señor le salvó por su gracia. Necesita recordar que no estar en la actividad, no tener una vida de devoción, es avergonzarse del Señor. Aviva, le dice Pablo a Timoteo, aviva, ¿verdad? El fuego del don de Dios que hay en ti. Yo diría, amados hermanos, hoy día, qué necesario, amada iglesia, que la iglesia sea avivada en el Espíritu, que sea avivada, porque tenemos una fe no fingida. Porque somos creyentes. El Señor nos ha salvado. Hemos fallado, ¿no? Y al fallar, ponemos en evidencia que nos avergonzamos de dar testimonio de nuestro Señor. Aviva, dice el apóstol Pablo, aviva. Y entonces viene el 7. Porque no nos ha dado Dios lo que Dios no nos ha dado. No nos ha dado espíritu de cobardía. No un espíritu de cobardía para enfrentar al ladrón que nos quiere asaltar. No un espíritu de cobardía para hacer un examen difícil en la universidad. No tiene que ver con cosas del mundo de esta naturaleza. No estamos hablando de que el Señor nos ha dado valor para enfrentar circunstancias en la vida. Lo que está diciendo el texto es espíritu de cobardía en la defensa del evangelio y en la honestidad del servicio cristiano. El Señor no nos ha dado espíritu de cobardía, entonces no en función de las circunstancias externas, sino en función del servicio que debemos dar a la iglesia y al Señor. No nos ha dado espíritu de cobardía, no nos la ha dado. Ya no testificamos, ya no participamos, ya no oramos, ya no cantamos, ya no tenemos ese entusiasmo de predicar el evangelio. Ya no. ¿Nos estaremos avergonzando del Señor? ¿Algo nos estará pasando?
necesitamos avivamiento. El fuego del don de Dios que está en nosotros. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. No debemos de atemorizarnos, no debemos de avergonzarnos. Tenemos nosotros la capacidad, pero además, dice Él, ese espíritu de cobardía no lo tenemos, pero lo que sí tenemos es poder, amor y dominio propio. La palabra poder aquí es dunamis, es dinamita. Tenemos poder, el Señor nos ha dado un espíritu de poder, no de cobardía, pero de poder. No de poder de hacer, sino del poder del Espíritu para crecer en santidad y estar en función de la iglesia. Nos ha dado un espíritu de amor. ¿Sabe qué es lo que pasa a veces? No voy a entrar a la reunión porque ahí está la hermana o el hermano que me caen mal. No voy a ir a la iglesia porque, ¿me explico? No hay amor. Y el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía. Nos ha dado un espíritu de amor. De amor. El avivamiento de la iglesia es absolutamente necesario y amarnos profundamente unos a otros, a pesar de las diferencias, es necesario. No nos ha dado espíritu de cobardía, pero de poder y de amor, pero de dominio propio. Dominio propio. Tenemos la capacidad de renunciar a otras cosas, con tal de crecer en santidad y de participar en el don que Dios ha puesto en nosotros. Este versículo, querido hermano, hermana, no tiene que ver con enfrentar una circunstancia laboral, personal, familiar. Tiene que ver con mi fe no fingida. Tiene que ver con mi testimonio. Tiene que ver con mi trabajo en la iglesia. Tiene que ver con la convicción de mi salvación y con la labor que el Señor me ha dado. Estamos empezando un año. Un año que seguramente será difícil. No sabemos qué va a pasar. ¿Habrá otra pandemia? No lo sé. Cuando vino la pandemia no teníamos idea. No lo sé. Pero seguramente habrá momentos en donde flaqueará nuestra fe. Cuando la fe flaquea, cuando bajamos la guardia, empezamos a avergonzarnos de dar testimonio del Señor. Dejamos de participar de las aflicciones del Evangelio. Cuando esto pase, necesitamos un avivamiento. Avivar el fuego del don de Dios que está en nosotros. ¿Por qué? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Trabajar para el Señor, vivir para el Señor. Para esto se necesita valor. Pero el Señor nos ha equipado con eso. Con poder, con amor y con dominio propio. Oro al Señor para que la iglesia tenga este avivamiento que tanto necesita. Y que juntos crezcamos en la gracia del Señor para la gloria de su nombre. Vamos a orar. Señor, tu palabra es verdad, sin duda. Y cuando la leemos, sí corremos el riesgo de malinterpretar. Es posible que cuando la interpretamos, no estamos siendo fieles posiblemente a la intención del Espíritu cuando inspiró a Pablo. Si no es así, corrige en el corazón de cada uno de nosotros para que tu palabra sea eficaz. Pero Señor, podemos leer con toda claridad que podemos ser capaces, como Timoteo, de avergonzarnos del testimonio de nuestro Señor, de dar testimonio a nuestro Señor. Podemos, Padre, podemos dejar de participar de las aflicciones por el Evangelio y por comodidad, por conveniencia, alejarnos. Pero acuérdanos que haya avivamiento, Señor, en el corazón de tu iglesia. Que avivemos, Señor, el fuego del don de Dios que está en nosotros.
porque no nos has dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Te lo rogamos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amados